Hola, vamos a hablar en este proceso de capacitación de las máquinas y las herramientas. Ahora, definámoslas como estos equipos, las herramientas, como estos equipos de trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz, la fuerza humana, la fuerza motriz es la fuerza humana, listo para su accionamiento. Y allí encontramos martillos, mazas, hachas, punzones, tenazas, y todas esas herramientas menores que nosotros tenemos en nuestra organización, tenemos en nuestros hogares. Y que es importante tener ciertas medidas de seguridad, pues asumimos que por ser herramienta menor no ofrecen riesgos o no necesitamos un proceso de formación o de reconocimiento del desarrollo de la tarea. Podemos hacer una clasificación de nuestras máquinas y de nuestras herramientas de manera de que sean manuales ordinarias, tales como de golpe, de tensión o de corte, y portátiles o eléctricas o mecánicas, obviamente según la energía que utilizan para su operación, eléctrica, hidráulica, que operan con combustibles líquidos o neumáticas. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos riesgos que nosotros tenemos en el uso o la manipulación de las máquinas o las herramientas? Primero, golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las mismas. De pronto están mal encabadas, el mango no es el ideal, etcétera, y nos genera lesiones. Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y de la propia herramienta. Esguinces, torceduras por sobreesfuerzo o movimientos violentos. Caída de objetos en la manipulación, pisadas sobre estos mismos objetos, posturas forzadas o diferentes golpes en diferentes partes del cuerpo por despido o proyección de las herramientas o el material trabajado. ¿Y esto por qué se nos da? Abuso de las herramientas para efectuar cualquier tipo de operación. Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas. Uso de herramientas de forma incorrecta. Herramientas abandonadas en lugares inadecuados. Herramientas transportadas de forma inadecuada, por ejemplo, en los bolsillos de la ropa, o herramientas mal conservadas. Importantísimo aquí entonces que frente al uso de estas herramientas, de estos materiales, también tengamos relacionada la protección personal. Gafas de seguridad frente a la proyección de partículas, de elementos de la propia herramienta. Protección facial, protección respiratoria, porque en el proceso de creación, de desbaste, de tratamiento del material, pues se generan partículas. Protección auditiva, guantes de baqueta para la protección de las manos, ropa de trabajo lo suficientemente fuerte, resistente para la actividad, canilleras si de pronto estamos trabajando con sustancias calientes, tareas en trabajo caliente, mandil o peto para proteger el cuerpo y calzado de seguridad. Recuerden, el calzado de seguridad con puntera de seguridad. También podemos definir trabajos un poquito más especializados, entonces estaríamos hablando de guantes de malla metálica, gafas de seguridad adicionales o con características diferentes, igual que la ropa, delantales metálicos o de malla, delantales de cuero o defensas en las muñecas. Bueno, entonces empecemos a hablar de las medidas preventivas. Y esas medidas preventivas están relacionadas con las fases de los diseños de la herramienta, con las prácticas de seguridad asociadas a su uso y con los programas de seguridad, donde se gestione adecuadamente la herramienta, su adquisición, la utilización, el mantenimiento y el control, el almacenamiento y la eliminación inclusive de la herramienta. Importante también presente el diseño ergonómico de la herramienta. Desde el punto de vista del diseño, desde la creación, ya debemos cumplir con unos requisitos básicos para que éstas sean eficaces, para que realmente me protejan. Y aquí hablamos que desempeñen con eficacia la función para las cuales fueron diseñadas. Segundo, que sean proporcionadas o que sean proporcionales más bien a las dimensiones del usuario
que reduzcan al mínimo la fatiga del usuario, que no sean muy pesadas y que sean apropiadas a la fuerza y a la resistencia del usuario. Dentro de los criterios del diseño, diámetro y longitud de los mangos, que yo las pueda tomar de manera adecuada, que se adapten a mis manos. Su textura también, que no vaya a generar riesgos adicionales para mi piel, para mis manos. Y también que la forma del mango sea anatómica para que yo le pueda imprimir la adecuada fuerza. Dentro de las prácticas de seguridad, selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. ¿Sí? Que no utilicemos, por ejemplo, el cuchillo para cortar, el cuchillo para atornillar, el cuchillo para limpiar y es la única herramienta que utilicemos, sino que existe una variedad de herramientas, seleccionémoslas según la tarea. El mantenimiento de las herramientas en buen estado, la limpieza, la lubricación, el eliminar resto de material, de pintura, de virutas que se generan en el proceso productivo. Evitar un entorno que dificulte su uso correcto, de pronto espacios muy pequeños, muy reducidos, con poca iluminación, con deficientes condiciones de ventilación. Guardemos las herramientas en lugares seguros, en anaqueles o en elementos que me permitan su mantenimiento, su conservación. Y en lo posible, la asignación personalizada de las herramientas siempre y cuando se pueda hacer. ¿Por qué? Porque esto me genera pues mayor responsabilidad sobre el uso y sobre el mantenimiento de estas herramientas. Bueno, dentro de la gestión de las herramientas hablamos de una adquisición, de que adquiramos buenas herramientas de buena calidad, que no nos vayamos únicamente por el factor precio, sino también por el factor seguridad. Que tengamos procesos de adiestramiento y de utilización de las herramientas. Lo que les comentaba al principio. Pensamos que por ser herramientas menores no necesitan un proceso de capacitación o que nos enseñen cómo utilizarlas. Que pudiéramos realizar al interior de la organización observaciones planeadas de trabajo con el fin de verificar cómo el operario, cómo el trabajador, cómo el colaborador está utilizando la herramienta. Que tengamos pleno control sobre el uso, el control y el almacenamiento de las mismas, saber cuántas tengo, dónde las tengo, cómo las dispongo, procesos de mantenimiento y hasta el proceso de transporte. Muchos accidentes porque guardamos las herramientas en los bolsillos de la ropa, nos agachamos y vienen los cortes, las lesiones, las punciones. Ok, entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio muy pequeñito hablando de la forma o de las situaciones que se nos presentan en algunas herramientas y que hay que evitar. Frente al tema, por ejemplo, de los punzones, verifiquemos que allí en la parte superior, en la cabecita, en los cinceles, no se nos generen estos procesos de rebaba, ¿sí? O que si se están produciendo, nosotros de manera constante estemos retirando este material porque esto es un factor de riesgo. En el proceso de golpeteo fácilmente se me va a deslizar y le va a pegar, va a lesionar al usuario. Seleccionemos, por ejemplo, aquí en elementos de corte como los cuchillos, que sean adecuados según la tarea que yo voy a realizar. Que si son para alimentos, que si son para cortar cables, que si son para pelar, bueno, que yo los pueda seleccionar según la necesidad. Que, por ejemplo, frente a la selección de destornilladores, se haga teniendo en cuenta el tamaño de la pieza, el tamaño del tornillo, y según si la cabecita del tornillo, si es de estrella, de pala, etcétera, con el fin de que no vaya yo a generar procesos de accidente, porque tengo que, por ejemplo, el de pala, adaptarlo a una forma estrella del tornillo y se me puede deslizar, me puede cortar o simplemente lo que voy a hacer es rodar, dañar el sistema de sujeción y difícilmente puedo retirar el elemento. Jamás vamos a hacer procesos de atornillamiento de fuerza, recuerden, en dirección del cuerpo. Lo mismo, procesos de corte tampoco los vamos a realizar en dirección hacia el cuerpo. Frente al uso de limas, miren,
por favor, las limas simplemente las vamos a utilizar para desbastar. Nada de generar procesos, por ejemplo, de abrir tarros de pintura, de abrir cajas, de utilizarlas como cinceles, como martillos, porque recuerden también que las herramientas están construidas de un material consistente, duro, y que quizás si yo la utilizo o le empleo una muy mala fuerza, se me puede fraccionar el material, se me puede quebrar y fácilmente se me puede romper. Entonces, la herramienta se selecciona según la actividad que yo voy a realizar. Cuando tengamos que hacer procesos, por ejemplo, de ajustes, utilizando las llaves, entonces que las instalemos de manera adecuada, miren que se adapten según las características del tornillo o el elemento que voy a sujetar, que utilicemos adecuadamente los ángulos para generar la fuerza y la precisión necesaria. Si ustedes ven herramientas como en esta forma, abullonadas, que realmente ya no tienen el agarre necesario, son herramientas que definitivamente tenemos que dar de baja. Si vamos a realizar procesos de palanca, que no lo hagamos así con estas características, por ejemplo, golpeteo, utilizando tubos o herramientas sobre herramientas, sino que elijamos la herramienta de la longitud y las características necesarias. ¿Listo? Lo mismo aquí, miren el proceso de agarre para generar los procesos de torsión de manera correcta. Cuando estemos realizando labores de golpeteo, por ejemplo con los martillos, que los agarremos de la manera correcta para realizar la debida palanca y no generemos sobreesfuerzos. Lo mismo, lo que les decía, no utilizar herramienta sobre herramienta, no están diseñadas para que entre ellas se golpeteen. En actividades de corte, por ejemplo con la utilización del serrucho, de ceguetas, tengan en cuenta siempre la dirección de corte de la herramienta. Y lo mismo no dejar muy expuestas las hojas porque fácilmente esa hoja se puede doblar, se puede partir y se puede proyectar hacia el usuario. Ok, hasta allí hablamos de nuestras herramientas. Ahora hablemos de nuestros equipos. ¿Y qué son los equipos? Pues ya son un sistema un poco más robusto, más grande, para desarrollar las tareas. Importante, siempre se debe tener una formación específica para el uso de los equipos. Se debe certificar la formación. No cualquiera persona puede operar el vehículo, la máquina. Establecer vías de circulación. Y esas vías de circulación pues obviamente deben estar ajustadas a un plan de circulación en nuestros proyectos, en nuestras áreas. Identifiquemos siempre en las máquinas y en los equipos los órganos de accionamiento. Identifiquemos dónde están y su posicionamiento y también pues para qué sirven. Eliminemos, saquemos del área, restringamos el acceso de personas que no pertenecen al área. Cuando son grandes equipos, recuerden que nosotros podemos tener puntos ciegos y obviamente podemos llegar a tener lesiones, podemos llegar a tener accidentes. Entonces, por favor, persona que no pertenece al área, persona que no debe estar allí, se delimita y se restringe el acceso. Si estamos de pronto trabajando en terrenos, y estamos utilizando nuestros equipos, sean cuales sean, verifiquemos siempre los desniveles y la estabilidad del terreno, que realmente soporten la actividad que vamos a realizar. La puesta en marcha se debe hacer sobre unos criterios definidos, sobre una planeación, sobre una proyección de fuerzas, etcétera, según la actividad que realicemos. Reconozcamos siempre las paradas de los equipos, una parada general, las paradas de emergencia o la parada en el puesto de trabajo. Reconozcamos qué son, para qué sirven, dónde están ubicadas y de pronto el tiempo de respuesta de las mismas. Siempre alrededor de estos equipos, de estos grandes equipos, podemos tener caída de objetos y de proyecciones. Entonces, tengan presente que debajo de estos equipos no debe existir ninguna persona transitando y se deben garantizar todas las medidas de seguridad, por ejemplo, el uso de elementos de protección personal para atenuar este tipo de situaciones. ¿Listo? Delimitación nuevamente de las áreas del entorno.
Tomar las debidas protecciones frente a riesgos adicionales de emisión de gases y vapores que pueden tener estos equipos, estas máquinas. Entonces, que las áreas donde están ubicadas sean correctamente ventiladas o también se ofrezcan procesos de extracción o el uso de los elementos de protección personal o todo combinado. Que estos, si son muy grandes y yo tengo que acceder a ellos, pues permitan y tengan los medios como las escaleras, como las plataformas para acceder y para permanecer allí. Si son equipos que tienen sistemas neumáticos, entonces tengamos presente que se pueden generar procesos de estallidos o rupturas. Entonces se deben ajustar y se deben tener presente siempre frente a los manuales, a lo que dice cómo operar la máquina, a qué necesita, qué requerimientos necesita la máquina para hacer el correcto mantenimiento. Hay que reconocer entonces también dentro de los equipos los elementos móviles de transmisión, cilindros, bielas, correas, cadenas y piñones. Y también verificar esos sistemas que intervienen para que yo no tenga contacto directo con esos sistemas móviles. Guardas, protecciones, mamparas, resguardos. Entonces hay que identificarlos y obviamente trabajar con ellos, no eliminarlos. Sistemas de iluminación debe estar a la orden del día con nuestros equipos, porque muchas de las actividades que nosotros hacemos, pues las hacemos al aire libre. Y si hay días de pronto muy nublados o en definitiva tenemos que hacer trabajos en horas de la noche, pues es necesario que también se ofrezcan estas condiciones de iluminación. Tengan presente también que estos equipos pueden entrar en contacto, estar muy fríos, muy calientes y nos pueden generar también procesos de quemadura. Entonces, ténganlo presente que siempre podemos tener este riesgo asociado. Dispositivos de alarmas, dispositivos sonoros, muchos ya tienen de pronto cámaras o sensores que me indican la presencia de usuarios, ¿sí? Pero siempre que estén lo mismo a punto, que estos dispositivos de alarma, estos pitos, estén definidos, estén instalados. La señalización de advertencia siempre debe estar, no se debe eliminar, no se debe bloquear, no se debe pintar, porque nos está hablando de los riesgos asociados a la operación de la máquina o del equipo. Ahora, los equipos también tienen muchas fuentes de energía, eléctrica, neumática, hidráulica, y hay que pues tenerlas presentes cuando vayamos a hacer procesos de mantenimiento o simplemente en la operación, tener presente dónde están y cómo actúan. Ahora, estos equipos, estas máquinas también operan con líquidos corrosivos, con líquidos de corte, con grasas, que pues pueden tener algunos efectos adversos sobre nuestra salud. Entonces, por favor, que ustedes lo reconozcan. Riesgo eléctrico. También podemos tener contactos eléctricos directos o indirectos, entonces hay que identificarlos. Y también se puede generar en la operación ruido, vibraciones o radiaciones. Entonces, tener en cuenta que existen, que me pueden generar lesiones y que yo tengo que tomar las medidas, las precauciones necesarias para operar estos equipos. Muchísimas gracias.